La ecuación de continuidad nos indica que la velocidad del flujo es inversamente proporcional al área de la sección por la que pasa el fluido. Sin embargo, la velocidad de un flujo no tan solo nos presenta diferencias en el tipo de flujo que podemos observar, también resulta afectada otra variable importante que es la presión que se presenta en el flujo. Consideremos que tenemos un flujo ideal, es decir, del tipo uniforme, laminar, incompresible y con una viscosidad que puede considerarse prácticamente nula. Entonces, de una manera casi sencilla, podemos decir que cuando la velocidad del fluido es alta, la presión en él es baja, mientras que cuando la velocidad del fluido es baja, la presión es alta. Lo anterior es conocido con el nombre de principio de Bernoulli, ya que fue el suizo Daniel Bernoulli el primero en determinar las relaciones que existen entre la presión y la velocidad de un fluido, y desarrolló una expresión o ecuación que expresa este principio de manera cuantitativa o numérica. Los términos que aparecen en el desarrollo de este principio de Bernoulli corresponden a tres formas de energía que contribuyen en un fluido en movimiento. Con esto nos referimos a que uno de ellos está expresado en función de la altura. En el diagrama que consideramos para esta situación, la altura está representada con las letras H1 y H2. El otro es en función de la velocidad con la que circula el fluido. En este caso, estamos representándolas con V1 y V2. Y el tercero se refiere a la presión del mismo. En este caso estamos usando la letra P para representarlo en ambos casos. Se puede concluir entonces que la suma de estos tres factores resulta ser constante para cada punto del fluido de acuerdo con el principio de continuidad que ya habíamos analizado. De esta manera es posible entender el principio de Bernoulli. Si pretendemos ver al principio de Bernoulli como un modelo matemático, la expresión sería en alguna de estas dos formas, dado que P representa la presión del fluido, D es la densidad del mismo, V es la velocidad con la que se desplaza en diferente punto del conducto y H representa la posición o la altura sobre la cual se está considerando. Estas dos formas que toma el modelo matemático del principio de Bernoulli nos indica que la presión se mantiene invariante entre dos puntos cualesquiera de una tubería, sin considerar los cambios de altura y por el comportamiento del flujo o en este caso los cambios de velocidad. Aunque se considera que la viscosidad del fluido es prácticamente nula y en consecuencia no produce pérdidas de energía, dichas ecuaciones son válidas en un gran número de situaciones prácticas, ya que esta consideración produce un error mínimo. Si nosotros intentamos aplicar este principio que hemos mencionado en situaciones un poco más cotidianas, podemos decir que el principio de Bernoulli nos permite explicar fenómenos que pudieran parecernos un poco extraños, pero que al final de cuentas tienen una explicación relacionada con las variables que antes mencionamos, que eran la presión, la velocidad y la altura. Por ejemplo, en este caso, la ilustración muestra un atomizador.
Una pregunta evidente sería ¿cómo funciona? Como podemos observar, se trata de un tubo conectado a una bombilla, por el cual sube una columna de líquido. Al presionar la bombilla, arroja aire por encima del tubo. De esta manera, la presión del aire a alta velocidad que imprime la bombilla es menor que la presión normal del aire o presión atmosférica, lo que hace que el líquido en el tubo suba y pueda ser expulsado. Este principio de Bernoulli ha sido también muy utilizado en formas que se denominan aerodinámicas, por ejemplo, en el diseño de aviones o automóviles. Alguna otra de las aplicaciones de este principio de Bernoulli son fenómenos que tenemos un tanto más cercanos. Por ejemplo, con este principio podemos explicar por qué en las chimeneas el humo sube. Así como estos ejemplos que he mencionado, en la descripción del video voy a dejar un enlace para que ustedes puedan visitar una página en internet relacionada con la revista ¿Cómo ves? En este artículo ustedes conocerán cómo se aplica el teorema de Bernoulli en algo pues tan popular como lo es un tiro a gol. Después, ustedes de manera breve tratarán de buscar alguna otra aplicación de este teorema de Bernoulli y esta será la que ustedes entregarán como actividad para esta sesión. Pues esto sería todo. Esperamos sus actividades.